Puedo leer su mente, dijo la niña. El juez sonrió y siguió adelante, pero ella cerró los ojos, respiró y soltó un nombre, una fecha y un detalle que solo él sabía. La sala se congeló y el juez entendió que esa niña no mentía, tenía pruebas. Hay cosas que los adultos deciden olvidar porque les pesa demasiado recordarlas. Y hay niños que no pueden olvidar aunque quieran, porque su cabeza guarda todo como una fotografía que nadie pidió tomar. Sofía Reyes tenía 9 años y una memoria que funcionaba como cámara, como archivo, como testigo mudo de todo lo que pasaba a su alrededor. No era magia, no era locura, era algo mucho más peligroso que eso. Era la verdad, cargada en el cuerpo de una niña que aprendió muy pronto que los adultos no siempre quieren escuchar lo que los niños recuerdan. La mañana que todo cambió, Sofía llegó al tribunal con su abuela Carmen, tomados de la mano, aunque tomados de la mano era decir mucho, porque la abuela caminaba mirando el suelo y Sofía caminaba mirando todo lo demás. Las baldosas agrietadas del pasillo, el olor a papel viejo y desinfectante barato, el cartel de silencio que alguien había pegado con cinta adhesiva amarillenta sobre la puerta de la sala 4B. Llevaba puesta una blusa verde con flores moradas que no combinaba con sus pantalones azul marino ni con sus tenis rosas, pero ese era el único conjunto limpio que Carmen había podido plancharle esa mañana con el vapor del hervidor, porque la plancha se había roto hacía 3 semanas. «Sophie, no hables si no te preguntan», dijo Carmen en voz baja mientras se sentaban en las bancas de madera barnizada. «Y si te preguntan, habla poquito. Y si necesito decir algo importante. Importante, lo dice la licenciada. Tú nada más siéntate bonito». Sofía no dijo nada más. Apretó con los dedos el doblez de su bolsillo derecho, donde cargaba perfectamente doblada en 4 una fotografía vieja con los bordes gastados por el tiempo y el manoseo constante. Era su talismán, su evidencia, su secreto más tangible. La había encontrado entre las cosas de su mamá 11 meses después de que su mamá dejó de estar, guardada dentro de una bolsa de plástico zip que olía a lavanda artificial, junto con una nota escrita a mano que decía simplemente, «Por si algo me pasa». La sala 4B era más pequeña de lo que uno imaginaba para un lugar donde se decidía el futuro de la gente. Había 3 filas de bancas para el público, separadas por una baranda de madera de la zona donde estaban las mesas de los abogados, y al frente, elevada sobre una tarima de 40 centímetros, la silla del juez, grande, acolchada en piel color café oscuro, flanqueada por la bandera mexicana y el escudo del Poder Judicial. Una silla diseñada para hacer sentir pequeño a quien la mira desde abajo. Y Sofía, desde su banca de madera dura, la miraba y pensaba que era una silla fea, que el poder no debería necesitar estar más alto para ser poder. El juez, Ramiro Fuentes, entró a las 9:47 de la mañana, 7 minutos tarde, con una carpeta bajo el brazo y la expresión de alguien que lleva demasiados años viendo problemas ajenos y ya no le sorprende ninguno. Tenía el cabello blanco y bien peinado, la piel morena clara de quien pasa tiempo en interiores con aire acondicionado, los lentes de armazón metálica que le daban un aire de autoridad académica. Era de esos hombres que parecen razonables hasta que abren la boca y te das cuenta de que la razón para ellos es solo otro nombre para hacer lo que ya tenían decidido. «Buenos días», dijo sin mirar a nadie en particular. «Audiencia del caso 2023-456, tutela de menor. Procedan». La licenciada Marina Delgado se puso de pie. Era una mujer de unos 40 años con el pelo recogido, una bolsa de piel desgastada y la mirada de quien ha aprendido a pelear batallas con recursos mínimos. Su saco azul marino tenía un botón que no coincidía con los otros, señal de que lo había cosido ella misma a las 11 de la noche después de que se le cayó antes de una audiencia importante. Sofía lo había notado en cuanto la vio.
Sofía notaba ese tipo de cosas. Su señoría, en representación de la menor Sofía Reyes, solicitamos que se tome en cuenta la declaración de... «Licenciada, vamos a lo práctico», interrumpió Fuentes, hojeando los papeles de la carpeta sin levantar la vista. «La niña necesita tratamiento especializado. Lo demás es perder el tiempo del tribunal». Marina no parpadeó. «Con todo respeto, su señoría, Sofía tiene información relevante sobre las circunstancias de la muerte de su madre que podría cambiar el sentido de este... Información relevante». Fuentes levantó la vista por primera vez. Sonrió. Era una sonrisa sin calor, una sonrisa de catálogo, de imagen institucional. «Tiene 9 años, licenciada. Y según el informe psicológico del doctor Paz», abrió la carpeta y señaló una hoja, «presenta ideas fijas sin fundamento empírico verificable. Eso no es información, eso es fantasía». Fue entonces que Sofía levantó la vista del suelo. Su voz era tan suave que quien estuviera distraído no la habría escuchado, pero en esa sala con el silencio pesado del poder, todo se escuchaba. «Yo no tengo ideas», dijo. «Yo tengo recuerdos». El juez Fuentes ni la miró. Siguió revisando sus papeles como si nadie hubiera hablado. Y eso, para Sofía, era exactamente el problema. Llevaba 9 años siendo la niña que nadie mira cuando habla. La niña rara, la niña callada, la niña que dice cosas que no tienen sentido para los adultos porque los adultos confunden lo que no entienden con lo que no existe. En la escuela de la colonia Guerrero donde vivía con su abuela Carmen, la llamaban la loca. No con crueldad deliberada, que eso al menos hubiera tenido cara y nombre, sino con esa crueldad suave y cotidiana de los niños que repiten lo que escuchan en casa. «Mi mamá dice que la de Sofía está mal de la cabeza porque dice que ve cosas. La maestra Hernández dijo que Sofía necesita ir al psicólogo. No le hagas caso, es que tiene el alambrito chueco». Sofía escuchaba todo, lo archivaba en esa memoria que era su regalo y su condena, y no decía nada. Aprendió muy pronto que explicar no servía de nada. Los que querían entender, entendían. Los que no querían, ni con pruebas entendían. Cuando salieron de la audiencia, Marina caminó rápido hacia el estacionamiento del tribunal, con la bolsa cruzada en el pecho y los tacones haciendo un sonido seco sobre el asfalto. Carmen siguió detrás, jadeando levemente porque sus rodillas ya no le respondían bien en las bajadas. Y Sofía fue la última, caminando despacio, mirando las plantas del camellón, los coches estacionados, la paloma que picoteaba algo cerca del contenedor de basura. «Licenciada», llamó Sofía. Marina se detuvo, se giró, se agachó, porque cuando hablas con una niña de 9 años, si te quedas de pie, no estás hablando con ella, estás hablando sobre ella. «Sofía, escúchame. Yo quiero ayudarte, pero necesito que trabajes conmigo. Lo de leer mentes no lo puedo usar en un juicio». «Yo no leo mentes», respondió Sofía con la paciencia calmada de alguien que ha dicho esto demasiadas veces. «Yo veo cosas, las veo y las recuerdo. No se me olvidan». «¿Qué cosas?». Sofía metió la mano al bolsillo y sacó la fotografía. La desdobló con cuidado, como si fuera algo sagrado, y se la extendió a Marina. Era una imagen en blanco y negro, impresa en papel de oficina, con la calidad borrosa de una foto sacada de una cámara de seguridad o impresa desde una computadora. Mostraba a 2 hombres en un pasillo que Sofía había reconocido la primera vez que entró al tribunal. El mismo pasillo con las baldosas de loseta beige y el cartel de solo personal autorizado en la puerta del fondo. Uno de los hombres era el juez Fuentes, más joven, con menos canas pero la misma postura de quien se sabe dueño del espacio. El otro era un hombre al que Marina no reconoció de inmediato. Moreno, corbata azul, con algo en la mano que parecía un sobre Manila. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó Marina con la voz controlada, la voz de quien intenta no dejar ver lo que está sintiendo. «En las cosas de mi mamá. Ella limpiaba oficinas.
Trabajaba de noche, cuando no había gente. A veces me llevaba porque no había con quien dejarme y la abuela ya dormía. Yo me quedaba en un rincón, callada, esperando a que terminara. Ella limpió aquí. Sofía señaló con la cabeza el edificio del tribunal. Muchas veces. ¿Y esta foto? La encontré dentro de una bolsita de plástico, con una nota. La nota decía, por si algo me pasa. Mi mamá la guardó. Yo creo que la guardó porque sabía que era importante, aunque no sabía bien por qué. Marina dio vuelta a la fotografía. En el reverso, con pluma de tinta azul, alguien había escrito una fecha a mano, 15 de octubre de 2011. El estómago de Marina se contrajo. No supo por qué en ese momento. Lo supo después, esa noche, cuando se quedó hasta las 2 de la madrugada revisando los archivos digitales del tribunal que tenía acceso como abogada de oficio, buscando qué había pasado el 15 de octubre de 2011 en esta ciudad que pudiera relacionarse con el juez Fuentes y con un hombre que entregaba un sobre en un pasillo. Lo encontró a la 1:23 de la mañana, cuando ya el café frío le sabía amargo y los ojos le picaban. Caso 2011-1847. Estado versus Mateo Orozco. Cargo, homicidio calificado. Juez Ramiro Fuentes. Sentencia 40 años de prisión. Fecha de sentencia 17 de octubre de 2011. Estado del reo. Fallecido en el Centro de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, el 3 de marzo de 2018. 40 años. Y murió adentro. Marina leyó el expediente completo, o lo que había de él en el sistema digital, que era solo un resumen porque el caso era anterior a la digitalización completa. Los cargos: Mateo Orozco, 34 años, jornalero acusado de matar a un hombre en una riña callejera en el barrio de Tepito. Los testigos: 3 personas que lo señalaron. La confesión: firmada. La defensa: mínima. Abogado de oficio con sobrecarga de casos. Las apelaciones, 2, rechazadas en tiempo récord, y una nota al margen del expediente escrita a mano que alguien había tachado, pero que aún era legible si uno entornaba los ojos. Revisado y confirmado. RF. Ramiro Fuentes. Algo en Marina se movió esa noche, algo que llevaba años dormido debajo de la capa de pragmatismo que uno construye cuando trabaja 10 años como abogada de oficio y aprende que las batallas se ganan con evidencia y no con indignación. Era una sensación que reconoció, aunque no la hubiera sentido en mucho tiempo. El asco limpio de quien ve una injusticia clara y todavía tiene el sistema nervioso suficientemente vivo para indignarse. Sonó su celular. Era Carmen. Licenciada, perdone la hora. Es que Sofía no duerme. Dice que recordó algo y que necesita hablar con usted. Marina fue. Manejó 20 minutos en la ciudad dormida hasta llegar a la unidad habitacional en la colonia donde vivía Carmen. Un edificio de 5 pisos con la pintura descascarada y el intercom roto que había que llamar desde la calle. El departamento olía a chile seco y a ropa recién lavada y estaba tan ordenado como se puede ordenar un espacio donde hay demasiadas cosas para el tamaño del cuarto. Sofía estaba sentada en su cama, rodeada de papeles que había sacado de una caja de zapatos, de tenis, Converse desgastados. Los papeles no eran desorden. Estaban organizados en pequeños grupos con ligas de colores distintos, como si Sofía tuviera su propio sistema de archivo que solo ella comprendía. ¿Qué recordaste, Sofía?, preguntó Marina, sentándose en la silla de madera que había junto al pequeño escritorio. El nombre, Orozco. Marina sintió que el cuarto se hacía más pequeño. ¿Dónde viste ese nombre? En un papel que mi mamá guardó. Había más cosas con él, un sello del tribunal, una firma y unas letras juntas que yo no entendí bien entonces, pero que ahora sí entiendo. Decían orden falsa. Sofía. Marina habló despacio. ¿Tienes ese papel? La niña bajó la vista. Lo tuve, pero se lo di a alguien. ¿A quién? Sofía tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que a Marina le parecieron 3 horas. Al juez.
Hace 3 días, en el pasillo, cuando fuimos a la primera cita, yo pensé que si le enseñaba el papel, él me iba a ayudar, que si yo le demostraba que sabía cosas importantes, él me iba a escuchar. El silencio que siguió fue de esos que duelen físicamente. Marina entendió todo en ese momento con la claridad terrible de las cosas que ya no tienen remedio inmediato. Sofía le había entregado la prueba principal al único hombre en el mundo que tenía todas las razones para destruirla. La inocencia de una niña de 9 años había puesto en manos del culpable el arma que podría hundirlo. ¿Tenías copia? No, pero yo lo leí, dijo Sofía. Lo leí completo. Y yo no olvido lo que leo. Marina la miró. Y por primera vez desde que tomó este caso, porque era su turno en la rotación de oficio, sintió que estaba mirando a alguien que tenía el mundo encima de sus hombros y no lo estaba tirando, lo estaba cargando. Sin dramatismo, sin esperar que nadie lo viera, con esa dignidad silenciosa que tienen los niños cuando aprenden demasiado pronto que llorar no cambia nada. La segunda audiencia la pidió Marina con 3 días de anticipación. Tenía poco: la foto borrosa, el expediente público del caso Orozco y la memoria de Sofía. No era suficiente para un juicio formal, pero era suficiente para hacer una pregunta en voz alta, y a veces hacer una pregunta en voz alta en el lugar correcto es el primer paso para que el silencio se rompa. El juez Fuentes accedió a escuchar a Sofía con la sonrisa tranquila de quien no teme a los niños. Fue un error de cálculo que lo acompañaría el resto de su vida. La sala 4B estaba diferente esa mañana. Había más gente en las bancas del público, porque Marina había hecho correr la voz entre colegas de que había algo interesante en esta audiencia de tutela menor que no era lo que parecía. El fiscal Ernesto Vega estaba en su lugar con cara de piedra y los ojos que no terminaban de quedarse quietos en ningún punto. Era un hombre de unos 50 años, con el bigote bien recortado y los hombros de alguien que carga con algo que no quiere cargar, pero tampoco sabe cómo soltar. Sofía se paró frente al micrófono. Le llegaba a la mitad del tubo del soporte, así que Marina lo bajó hasta donde la niña pudiera hablar sin ponerse de puntillas. «Sofía», dijo Marina, «cuéntanos qué recuerdas del 15 de octubre de 2011. «Oiga, licenciada», intervino Fuentes, antes de que Sofía pudiera responder, con la voz de quien ya tiene controlada la situación. «La menor tenía 3 o 4 años en esa fecha. ¿Con qué base jurídica presenta este testimonio?» «Con la base de que la menor es testigo ocular de eventos relacionados con su difunta madre, su señoría. Si me permite continuar». Fuentes hizo un gesto con la mano. «Adelante». El gesto de quien le concede el turno a alguien que ya sabe que va a perder. Sofía lo miró. No con miedo, con esa atención quieta y total que ponía en todas las cosas y que la gente confundía con timidez. «Yo no olvido caras», dijo. «Tampoco olvido nombres, ni lo que escucho. Nunca». «¿Y qué escuchaste, Sofía?», preguntó Marina. La niña cerró los ojos. Respiró. Fue un silencio de 5 segundos que en esa sala sonaron como 5 minutos. Escuché a un hombre decir: «Firma esto y el problema desaparece». Y otro hombre que respondió: «¿Y si es inocente?». Y el primero que dijo: «No existe inocente cuando hay dinero de por medio». La sala no respiró. Fuentes sonrió. Una sonrisa apenas, la sombra de una sonrisa. «Muy creativo», dijo. «¿Algo más que quiera compartirnos la pequeña?». Sofía abrió los ojos. Miró al juez directamente, sin parpadear, con esa mirada de 9 años que no ha aprendido todavía a bajarla ante el poder. «Sí, el hombre que firmó se llama Ramiro Fuentes, y el inocente se llamaba Mateo Orozco, y usted lo mandó a morir». El color de la cara de Fuentes cambió de manera imperceptible para quien no estuviera mirando exactamente eso. Marina estaba mirando exactamente eso. Fue como ver cómo el hielo se empieza a agrieta, desde adentro, sin que se note en la superficie hasta que ya es demasiado tarde. Esta audiencia,
empezó Fuentes, y su voz tenía ahora un borde que antes no tenía, algo afilado y frío. «Su señoría», lo interrumpió Marina. «La niña aún no ha terminado». Sofía respiró una vez más. «Y yo tengo la copia que mi mamá escondió», dijo, casi en susurro. «La que usted no encontró». Esa afirmación no era completamente cierta. Marina lo sabía. La copia que Sofía describía era la que el juez ya tenía en su poder desde hacía 3 días, destruida o escondida o quemada. Pero Sofía dijo esas palabras con una convicción tan absoluta, con la calma de quien sabe que la verdad no necesita volumen para pesar, que por un momento, por un segundo que valió por todos los años que Mateo Orozco pasó en esa celda, el juez Ramiro Fuentes creyó que la niña tenía otra copia, y ese segundo de creencia, esa microfractura en su compostura de granito, fue suficiente para que quien lo miraba supiera que había algo que ocultar. Lo que siguió fue una guerra de baja intensidad librada en pasillos, oficinas y estacionamientos. Esa tarde, cuando Marina recogía sus cosas en la sala vacía, un asistente se acercó a decirle que el señor juez la esperaba en su despacho. No era una invitación. Era una convocatoria con el envoltorio de una invitación. La oficina de Fuentes era exactamente lo que cabría esperar. Libros de derecho, alineados con simetría, el diploma enmarcado de la UNAM, una foto con el gobernador que debía tener 10 años, pero que seguía en el escritorio porque era un recordatorio de capital social acumulado. El martillo de juez sobre el escritorio como pieza decorativa, símbolo de poder que no necesita estar en uso para que su presencia se sienta. Fuentes cerró la puerta. No los ojos de su asistente, a quien mandó afuera. Solo ellos dos. «Licenciada Delgado, siéntese». Marina no se sentó. «Voy a ser directo», dijo Fuentes, cruzando los brazos con la calma de quien no necesita gritar para que lo escuchen. «Usted es inteligente. Tiene una carrera que, con trabajo y decisiones correctas, puede llegar muy lejos. No la tire a la basura por un caso de tutela menor basado en el testimonio de una niña con problemas emocionales documentados. Los problemas emocionales documentados son consecuencia de haber perdido a su madre en circunstancias que nadie investigó correctamente. Casos de tránsito, accidente nocturno, conductor no identificado, caso cerrado. Casos que se cierran rápido en esta ciudad cuando hay gente interesada en que se cierren rápido. Fuentes la miró con esa paciencia de serpiente que tienen los hombres que llevan mucho tiempo siendo la persona más poderosa en cada cuarto que entran. Una foto borrosa. Papeles sin contexto. El testimonio de una niña de 9 años que dice que recuerda conversaciones de cuando tenía 4. Hizo una pausa. «Eso no es prueba, licenciada. Eso es ruido. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de eso a solas en su oficina». Fuentes no respondió de inmediato. Eso, en su lenguaje, era ya una respuesta. «No hay más pruebas», dijo finalmente, «porque lo que no existe, no se encuentra. Y si existe, no existe». Marina lo miró, recogió su bolsa. «Entonces no tiene nada de qué preocuparse, su señoría». Salió de la oficina con el pulso acelerado y la mente trabajando a una velocidad que no le cabía en el cuerpo. En el pasillo casi choca con el fiscal Vega, que caminaba en sentido contrario con el celular en la oreja y la voz bajísima, tan baja que normalmente nadie habría escuchado nada. Pero Marina no era normalmente nadie, y Sofía le había enseñado a escuchar lo que otros no escuchan. Lo que oyó fue un nombre, Orozco, y una frase apenas audible: «No podemos dejar que la niña siga hablando». Siguió caminando como si no hubiera oído nada. Llegó al estacionamiento, metió las llaves al coche, las sacó, las volvió a meter. Respiró hondo y tomó una decisión. Llamó a Vega al día siguiente. Lo encontró en la cafetería del tribunal, solo, con un café que no estaba tomando. «Fiscal», dijo Marina, sentándose frente a él sin esperar invitación. «Usted trabajó en el caso Orozco».
En 2011, Vega no la miró. Revolvió el café. Era adjunto. No era mi caso. Pero estaba ahí. Vio el expediente. Sabe lo que pasó. Lo que pasó fue lo que dice el expediente. Un hombre fue juzgado, encontrado culpable y sentenciado. Proceso concluido. Un hombre inocente fue mandado a prisión con pruebas fabricadas y murió adentro. Vega por fin levantó la vista. En sus ojos había algo que Marina no esperaba encontrar. No hostilidad, no indiferencia, cansancio. El cansancio específico de quien carga con algo pesado durante mucho tiempo y ya no recuerda cómo se movía sin ese peso. Licenciada, dijo en voz muy baja, hay cosas que es mejor no revolver. Gente que tiene poder, memoria larga, contactos en lugares donde usted no quiere tener enemigos. Un hombre murió inocente. Eso ya no importa. Lo que importa es quién más cae si se abre esa caja. Marina lo miró en silencio por un momento. Usted no es mi enemigo, dijo finalmente. Creo que nunca lo fue. Vega bajó la vista de nuevo. Volvió a revolver el café que ya debía estar frío. Hay un archivo, dijo tan bajo que Marina tuvo que inclinarse para escuchar, en el sótano del edificio viejo, el que ya no se usa. Las cajas de casos anteriores a 2015, las que nunca se digitalizaron. La numeración comienza en 2011-1800. Se levantó, dejó el café sin tomar y se fue sin mirar atrás. El edificio viejo del tribunal estaba 2 cuadras al norte, un edificio colonial de 2 plantas con la fachada de tezontle que alguien había pintado de beige en los 80s y nunca volvió a reparar. El sótano tenía acceso desde una puerta lateral con candado viejo y manija floja, el tipo de cerradura que existe más como símbolo que como barrera real. Marina entró esa tarde con Carmen y Sofía, porque no tenía a nadie más y porque Sofía había insistido en venir con una firmeza tranquila que Marina ya aprendía a no discutir. El sótano era exactamente lo que se imagina uno cuando dice archivo abandonado, cajas apiladas hasta el techo, polvo acumulado en horizontal sobre cada superficie plana. Ese olor específico a papel viejo y humedad controlada que es el olor del tiempo almacenado. Las cajas no tenían orden visible, o si lo habían tenido una vez, los años y los traslados lo habían deshecho. Sofía entró y caminó despacio entre las filas de cajas. No buscaba al azar. Se movía con una certeza de quien ha estado aquí antes, o de quien tiene un mapa que los demás no ven. Aquí, dijo. Se detuvo frente a una caja sin etiqueta, en el segundo estante desde el piso, cubierta de polvo gris. Carmen y Marina la miraron. Marina abrió la caja. Dentro había carpetas de papel manila amarilladas, con los bordes quebradizos por la humedad de años. Varias eran expedientes menores, órdenes de comparecencia, notificaciones. Y en el fondo de la caja, envuelto en una bolsa de plástico sellada con cinta de aislar negra, un sobre grueso con el nombre escrito a mano en tinta azul, Mateo Orozco. Marina abrió el sobre con los dedos que no terminaban de quedarse quietos. Dentro había una fotografía en color, el mismo pasillo que aparecía en la foto borrosa que Sofía cargaba en el bolsillo, pero tomada de cerca, con mayor resolución, probablemente desde la misma cámara, pero en otro momento. Los 2 hombres eran reconocibles, Fuentes y el hombre del sobre Manila. Pero ahora, con más calidad de imagen, Marina pudo ver el sobre con claridad. Y en la esquina inferior del sobre, en letras de sello institucional, se leía Diputado H. Mendizábal, Héctor Mendizábal, diputado local, reelecto 3 veces, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Había también recibos, transferencias bancarias de una cuenta empresarial a una cuenta personal, sin concepto declarado, con fechas del 10 al 20 de octubre de 2011. 500,000 pesos, distribuidos en 5 transferencias de 100,000. Había una declaración firmada por un testigo del caso Orozco, con una nota al margen escrita por otra mano. Acordado con fiscal Vega, mantener versión. Y había una nota.
Una sola hoja de papel, con la letra de mujer que Marina ya reconocía, porque era la misma letra que aparecía en la nota de la bolsita de lavanda, la misma letra que Sofía le había mostrado en otros papeles guardados en la caja de zapatos. La letra de Valeria Reyes, la madre de Sofía, quien limpiaba oficinas de noche y que murió en un accidente de tránsito que nadie investigó con suficiente cuidado. La nota decía: si esto sale a la luz, caen 3, no solo 1, RF, HM, AR. El nombre del inocente es Mateo Orozco. Su familia debe saber la verdad. Quien encuentre esto, por favor, háganlo público. Ya no puedo hacerlo yo sola. Marina leyó la nota 2 veces. Luego la leyó en voz alta, porque Carmen y Sofía merecían escucharla. Carmen hizo un sonido que no era llanto, pero que tenía toda la sustancia del llanto. Ese sonido de cuando algo que uno sospechaba desde hace años, de repente tiene forma y peso y nombre. Se llevó la mano a la boca. Sofía no hizo ningún sonido. Sofía tomó la nota con las 2 manos y la leyó ella también, aunque ya la había escuchado. La leyó como quien verifica que lo que creyó siempre es real. Como quien dice: lo sabía desde el principio. AR, dijo Marina. Arturo Rulfo. El nombre le llegó con la nitidez de quien lo ha visto antes. Arturo Rulfo, empresario de construcción, donante de campañas políticas, propietario de empresas que habían obtenido contratos con el municipio y con el Estado en los últimos 15 años. Un hombre cuyo nombre aparecía en las páginas de sociales de los periódicos locales, pero nunca en las de policiales. Hasta ahora. Salieron del sótano con el sobre envuelto en la bolsa de plástico, con las carpetas que Marina fotografió antes de sacarlas para tener respaldo digital, con la certeza cargada y pesada de quienes tienen en las manos algo que puede cambiar muchas cosas y al mismo tiempo ponerlos en peligro. El carro estacionado en la calle de enfrente arrancó cuando salieron. No los siguió, pero Marina lo vio y supo que alguien más también había estado buscando en el mismo archivo. Esa noche, alguien entró al departamento de Carmen. No rompieron nada, no hicieron ruido. Entraron con llave, lo que significaba que alguien tenía acceso a las llaves del edificio, lo que significaba que el círculo de gente dispuesta a proteger este secreto era más grande de lo que Marina quería pensar. Revolvieron los papeles de Sofía, abrieron cajones, movieron la caja de zapatos, pero no la vaciaron, porque la caja de zapatos solo tenía lo que Sofía había decidido dejar ver: papeles sin valor, recortes de periódico, dibujos. Lo importante Sofía ya lo había memorizado todo. Y lo que tenía valor físico, Marina lo tenía consigo, guardado en su maletín bajo llave en su departamento. A las 6 de la mañana siguiente, Marina recibió una llamada de un número que no reconoció. «Licenciada Delgado, hable», dijo una voz de hombre, pausada, sin afectación. «Tienen 24 horas para dejar el caso, o las consecuencias serán desagradables para usted y para la niña». Marina escuchó hasta el final, colgó, se sirvió café, se sentó a la mesa de su cocina con la taza caliente entre las manos y miró el mosaico de Talavera que decoraba la pared. Un mosaico que compró en Dolores Hidalgo en un viaje que hizo hace años con su madre cuando todavía creía que la vida tenía espacio para ese tipo de viajes. Pensó en lo fácil que sería soltar este caso. En lo razonable que sería incluso. Era un caso de tutela menor que nadie le pidió que convirtiera en otra cosa. Tenía otros 15 casos pendientes. Su sueldo de abogada de oficio no cambiaba si ganaba o perdía. Nadie le debía nada y ella no le debía nada a nadie. Pensó en Sofía, en su voz suave diciendo «yo no adivino, yo recuerdo», en sus papeles organizados con ligas de colores. En sus manos, apretando la foto doblada como si fuera lo único sólido en un mundo que seguía moviéndose debajo de sus pies. Pensó en Mateo Orozco, quien murió en el Centro de Readaptación Social de Tepic sin que nadie le devolviera su nombre. Pensó en Valeria Reyes,
quien encontró una verdad limpiando oficinas de noche y la guardó en una bolsita de lavanda con la esperanza de que alguien algún día la encontrara. Terminó el café. Llamó a Sofía. «¿Lo recuerdas todo? Los números de cuenta, los nombres, las fechas». «Sí, todo, todo». «Entonces vamos a ganar». La audiencia final fue convocada con una semana de anticipación. Marina solicitó presencia de notario público y de observadores externos. Lo hizo de manera formal, por escrito, con copia enviada al Consejo de la Judicatura, lo que hacía mucho más difícil que Fuentes pudiera manipular el proceso sin dejar rastro. También llamó a 2 periodistas en quienes confiaba, de esos periodistas de medios independientes que todavía creen que el periodismo sirve para algo cuando se hace con cuidado. El día de la audiencia, Sofía se levantó a las 5 de la mañana. Carmen la encontró en la cocina, sentada en la silla de madera, con los ojos abiertos y las manos sobre la mesa. «¿No dormiste, mi niña?» «Sí, dormí. Ya me desperté». Carmen le preparó atole de guayaba con canela, que era lo que le preparaba siempre que había algo difícil por delante, porque el atole caliente era una forma de decir «aquí estoy», sin usar palabras que a veces no alcanzan. «¿Tienes miedo?», le preguntó Carmen. Sofía pensó la respuesta con honestidad. «Un poco, pero más miedo tengo de que nadie lo sepa nunca. Eso es peor». Carmen la miró con esa mezcla de orgullo y tristeza que es el privilegio exclusivo de las abuelas que crían niños que enfrentan cosas que los niños no deberían tener que enfrentar. «Tu mamá hubiera estado muy orgullosa de ti». Sofía asintió. No lloró. Tomó el atole. La sala 4B ese día olía diferente, a más gente, a perfume de periodista y a la tensión específica de cuando algo está por quebrarse. Las bancas del público estaban llenas. El notario se había instalado en una silla lateral con su pluma y su protocolo. El juez Fuentes entró a las 9:47, 7 minutos tarde, como siempre. Pero esta vez su postura era diferente, más rígida. La sonrisa seguía ahí, pero había perdido su naturalidad. El fiscal Vega estaba en su lugar. Marina lo miró al entrar. Él no la miró a ella. Sofía se sentó en la banca del frente junto a Carmen. Llevaba puesta su blusa verde con flores moradas otra vez, porque era la única blusa limpia que tenía. Pero esta vez la había planchado ella sola, con el vapor del hervidor, con esa concentración seria que ponía en todo. Marina abrió. «Su señoría, en esta audiencia solicitamos que la menor Sofía Reyes declare sobre los contenidos de los documentos que presenció y memorizó, relacionados con el caso 2011-1847, Estado versus Mateo Orozco. Un caso cerrado», dijo Fuentes. «Un caso que debe reabrirse», respondió Marina. «Licenciada, con todo respeto». Fuentes cruzó los dedos sobre la carpeta. «No puede reabrir un caso cerrado hace 12 años basándose en el testimonio de una niña que afirma memorizar documentos que nadie más puede verificar porque convenientemente han desaparecido». «Convenientemente», repitió Marina. «Esa es exactamente la palabra adecuada». Hubo un murmullo en la sala. «Sofía», llamó Marina, «¿puedes pararte, por favor?» Sofía se paró. Le llegaba al micrófono bajado, exactamente como la vez anterior. Esta vez no temblaba. «Sofía, cuéntanos qué había en los documentos que encontramos en el archivo del edificio viejo». Sofía no cerró los ojos. Miró al frente con esa atención total, esa mirada de cámara que registra todo sin juzgar nada. Había una fotografía en color del juez Fuentes en el pasillo del tribunal con el diputado Héctor Mendizábal. El diputado le entregaba un sobre. En la esquina del sobre decía el nombre de Mendizábal con sello institucional. La fecha de la foto no estaba en la foto, pero estaba en un recibo que venía en el mismo sobre. ¿Qué decían los recibos? Eran 5 transferencias bancarias de 100,000 pesos cada una, de una empresa que se llama Construcciones AR del Norte, a una cuenta personal. Las fechas eran del 10 al 20 de octubre de 2011. El total era 500,000 pesos.
Fuentes se puso de pie. Esto es absolutamente ridículo. Una niña inventando números y fechas con toda la vaguedad del mundo. Su señoría, dijo Marina sin subir la voz, la niña no ha terminado. No existe ningún documento que respalde. Su señoría, repitió Marina. El reglamento de audiencias le da derecho al testigo de terminar su declaración sin interrupciones. Hubo un silencio. El notario escribía. Los periodistas escribían. Carmen apretaba sus manos sobre la falda. Fuentes se sentó, despacio, con la cara de quien acaba de entender que el suelo debajo de él no es tan sólido como creía. «Sofía», dijo Marina con calma, «¿había algo más en el sobre?» «Sí, había una nota escrita de mano de mi mamá, que decía que si lo que había ahí salía a la luz, caerían 3 personas, no una, y daba 3 iniciales, RF, HM y AR, y decía que el nombre del inocente era Mateo Orozco, y que su familia merecía saber la verdad. La sala era ahora el tipo de silencio que se forma cuando muchas personas están procesando la misma información al mismo tiempo, y ninguna sabe qué cara poner. ¿Puedes decirnos qué significan esas iniciales, Sofía? RF es Ramiro Fuentes, HM es Héctor Mendizábal, que ahora es diputado, y AR es Arturo Rulfo, que tiene empresas de construcción y cuyas empresas son las que hicieron las transferencias en los recibos. El nombre de Mendizábal en la sala fue como una segunda explosión después de la primera. Mendizábal era una figura pública conocida. Su nombre en boca de una niña de 9 años en una audiencia de tutela, con notario presente y periodistas tomando notas, era ya inmanejable con las herramientas habituales del silenciamiento. Fuentes abrió la boca. La puerta de la sala se abrió. El fiscal Ernesto Vega entró caminando despacio, con la carpeta bajo el brazo y esa expresión de quien ha tomado una decisión que sabe que no tiene reversa. Se acercó a la tarima. Depositó la carpeta sobre la mesa frente al juez. «Su señoría», dijo Vega, y su voz tenía la firmeza sorprendente de algo que se ha mantenido quieto demasiado tiempo y finalmente se mueve. «El Ministerio Público presenta material probatorio relacionado con el caso 2011-1847. Fuentes lo miró como a un traidor, porque eso era exactamente lo que Vega era. Desde su perspectiva, un hombre que había elegido este momento para dejar de ser cómplice. Este material, continuó Vega, abriendo la carpeta, incluye copias originales del expediente del caso Orozco, incluyendo órdenes de aprehensión con irregularidades formales, declaraciones de testigos con anotaciones marginales que sugieren coordinación previa y registros de transferencias bancarias que coinciden con las fechas mencionadas por la testigo. «Eso es material ilegal», Fuentes golpeó la mesa. «No puede presentarse sin cadena de custodia debidamente documentada». «Material que se encontraba en el archivo oficial del tribunal», respondió Marina, «que desapareció y que el fiscal Vega conservó por decisión personal durante 12 años, porque su conciencia no le permitía destruirlo». La sala era ahora ruido, voces, movimiento, el sonido de alguien llorando en las bancas del público que nadie había notado que estaba ahí. Marina miró. Era una mujer de unos 60 años, de piel morena y ropa sencilla, con un pañuelo en la mano. Una mujer que nadie había presentado, que había llegado sola y se había sentado en la última banca sin decir nada. Marina la reconoció después cuando todo terminó. Era la hermana de Mateo Orozco. Alguien, Vega probablemente, le había dicho que viniera. Fuentes se puso de pie de nuevo. Miró a la sala, a los periodistas con sus libretas y sus celulares, al notario que seguía escribiendo con la imperturbabilidad profesional de los notarios, a Vega que ya no lo miraba, a Marina que sí lo miraba. Miró a Sofía. Sofía lo miraba de vuelta, sin triunfo, sin rabia, con esa atención tranquila, esa mirada de archivo, de cámara, de testigo que no elige lo que recuerda, pero tampoco puede fingir que no lo recuerda. «Juez», dijo Sofía en voz muy baja, «mi mamá no murió en un accidente».
La sala se heló. Ella sabía todo esto, y alguien la calló. ¿Usted sabe quién? Fuentes no respondió. Su boca se abrió y se cerró como la de alguien que busca las palabras correctas y descubre que ya no existen palabras correctas para este momento. Su silencio fue de esos que confiesan más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue complejo, porque la verdad, cuando finalmente sale, nunca sale limpia ni ordenada. Sale en pedazos, cada pedazo con su propio peso y su propio tiempo. Fuentes fue suspendido provisionalmente del cargo por el Consejo de la Judicatura a las 48 horas de la audiencia, mientras se iniciaba una investigación formal. No fue detenido de inmediato, porque los hombres con poder y abogados caros raramente son detenidos de inmediato, pero la maquinaria se había puesto en marcha, y esa maquinaria, una vez en movimiento, es difícil de detener cuando hay notario de por medio, periodistas de medios independientes y un fiscal arrepentido dispuesto a testificar. Héctor Mendizábal dio una conferencia de prensa a los 3 días donde negó todo con la voz controlada de quien ha ensayado negaciones durante toda su carrera política. Al día siguiente, un medio publicó las fotografías. A la semana, su bancada legislativa le pidió que se distanciara del partido mientras duraba la investigación. Mendizábal renunció a su cargo a las 2 semanas, aunque el lenguaje de la renuncia era el de quien da un paso atrás estratégico, no el de quien acepta responsabilidad. Arturo Rulfo fue más rápido. Cuando su nombre apareció en los periódicos, ya había iniciado los trámites para un viaje de negocios a Miami que se convirtió en algo más permanente. Las autoridades iniciaron el proceso de solicitud de extradición que tomaría meses, probablemente años, probablemente nunca llegaría a ningún lugar, porque estos procesos tienen una manera de perderse en la burocracia cuando el sujeto tiene suficiente dinero para contratar suficientes abogados en suficientes países. El fiscal Vega testificó a cambio de inmunidad parcial. Reconoció haber visto irregularidades en el caso Orozco en 2011 y haber elegido callar por miedo y por ambición. Fue una declaración que le costó la carrera, pero que le devolvió algo que no sabía que había perdido hasta que lo recuperó: la posibilidad de dormir sin ese peso específico que tienen los secretos que uno carga para protegerse de sí mismo. El caso de Mateo Orozco fue reabierto. No había manera de traerlo de vuelta, claro que no. La muerte es la única cosa que no tiene apelación posible, pero su expediente fue revisado y la conclusión fue unánime. No había evidencia suficiente para haberlo condenado. Las declaraciones de los testigos habían sido coordinadas. La confesión tenía marcas de coacción que nadie había querido ver en 2011. Mateo Orozco fue declarado inocente de manera póstuma, en una ceremonia sin ceremonias reales, que fue básicamente una resolución judicial que nadie transmitió en vivo y que apareció en la página 12 del periódico local. La hermana de Mateo Orozco recibió la notificación en su casa de Tepito, donde había vivido los últimos 12 años, con la certeza dolorosa de que su hermano no merecía lo que le pasó y sin ninguna herramienta para demostrarlo. Cuando llegó la carta con el membrete del tribunal, se sentó a la mesa de la cocina y lloró durante 20 minutos sin parar. Luego se levantó, fue a la recámara, donde tenía una foto pequeña de Mateo en el tocador, y le dijo: «Ya lo saben, hermano. Ya lo saben todos». Para la muerte de Valeria Reyes, la madre de Sofía, la investigación fue reiniciada con la designación de un fiscal especial. Era, en muchos sentidos, la parte más difícil de todo esto. Demostrar que un accidente de tránsito fue un homicidio requiere de evidencia específica que 12 meses después del evento es casi imposible de reconstruir. El conductor del vehículo que impactó el coche de Valeria nunca fue identificado. El caso seguía abierto, técnicamente.
Lo que cambió fue que ahora había personas con razones documentadas para haber querido que Valeria Reyes no siguiera viva, y eso, en términos de investigación, era un punto de partida completamente diferente al que tenían antes. Si habría justicia completa para Valeria, Marina no lo sabía. La ley y la justicia son dos cosas que a veces caminan juntas y a veces no, y Marina llevaba suficientes años en esto para no confundirlas, pero había verdad. Y la verdad, aunque no devuelva a nadie, tiene su propio peso moral que no puede ignorarse. Marina fue a visitar a Sofía 3 semanas después de la audiencia, al lugar seguro donde vivían ella y Carmen mientras las amenazas no se terminaban de disipar. Era un departamento prestado en una colonia diferente, más luminoso que el anterior aunque más pequeño, con una ventana que daba a una jacaranda que ese año había florecido tarde por el calor. Sofía estaba haciendo tarea en la mesa. Matemáticas. Fracciones. «Lo logramos», dijo Marina sentándose frente a ella. Sofía puso el lápiz sobre la hoja. Asintió. «Mi mamá no volvió», dijo. «No». Marina no intentó suavizar eso. No existía manera de suavizarlo. No volvió, pero ahora todos saben la verdad. ¿Sí? ¿Eso basta? Marina pensó la respuesta. La pensó con honestidad, que era la única manera en que Sofía aceptaba que uno pensara las cosas. No sé si basta. Creo que no es lo mismo que basta, pero es lo único que tenemos. La verdad es lo único que no se puede deshacer una vez que está afuera. Sofía la miró. Mi mamá guardó esos papeles porque quería que la verdad saliera, aunque ella no pudiera sacarla. Así que de alguna manera sí llegó a donde quería llegar. Marina no respondió. Sintió algo que se le subió por la garganta y que prefirió no nombrar porque si lo nombraba iba a llorar. Y ya había llorado suficiente en este caso en las horas de las madrugadas donde nadie la veía. Abrió los brazos. Sofía se levantó de la silla y la dejó abrazarla, con esa incomodidad ligeramente tensa de los niños que no saben bien cómo estar en los abrazos de los adultos que no son su abuela, pero que los necesitan igual. En la sala, Carmen rezaba el rosario con los ojos cerrados y los labios moviéndose apenas. La jacaranda al otro lado de la ventana movía sus ramas con el viento de marzo, ese viento caliente y seco que llega a la ciudad antes de las lluvias y que huele a polvo y a cambio inminente. 6 meses después, cuando la polvareda mediática se había asentado en la capa de sedimento de los casos que siguen su curso lento a través del sistema judicial, Sofía y Carmen vivían en otra ciudad, no muy lejos, 3 horas en autobús, lo suficiente para empezar diferente sin perder todo lo anterior. Carmen tenía una vecina que le enseñó a hacer bordado en punto de cruz, que era algo que Carmen siempre quiso aprender y nunca tuvo tiempo. Sofía iba a una escuela donde nadie sabía su historia. No era la felicidad completa, porque la felicidad completa no existe para nadie, y menos para quien ha perdido lo que Sofía había perdido. Pero era algo que se parecía a la estabilidad, que es la forma en que la vida continúa cuando la tragedia ya pasó y todavía hay futuro. La maestra de 4º grado se llamaba Sofía también, lo cual le hacía gracia a la niña, aunque no lo dijera. Era una mujer joven, con el cabello largo y la voz calmada de los maestros que eligieron su profesión y no simplemente cayeron en ella. Un día de octubre, con el olor de cempasúchil que ya empezaba a llegar desde los mercados donde la gente compraba flores para el Día de Muertos, la maestra hizo una pregunta que es una de esas preguntas que los maestros hacen cada año sin saber nunca qué tipo de respuesta van a recibir. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Los niños respondieron en el orden predecible y hermoso de los niños: médico, futbolista, veterinaria, cantante, astronauta, maestra. Un niño dijo chef porque le gustaba cocinar con su abuela, y la clase se rió con la risa fácil de los 10 años. Sofía esperó su turno. Cuando la maestra la miró, la niña dijo, sin énfasis especial, sin buscar efecto, jueza. La maestra sonrió. ¡Qué bonita aspiración!
¿Por qué quieres ser jueza, Sofía? La niña pensó la respuesta. La pensó de verdad, no la respuesta que sonara bien, sino la que fuera cierta. Porque a veces los jueces necesitan que alguien les recuerde cosas que prefirieron olvidar. La maestra asintió, un poco sorprendida por la respuesta, pero en el aula ya había otros niños levantando la mano queriendo decir su profesión soñada, y el momento pasó como pasan todos los momentos en los salones de cuarto grado, rápido y hacia adelante. Pero en la última banca del lado derecho, donde Sofía se sentaba porque desde ahí veía bien el pizarrón y también veía la puerta y la ventana al mismo tiempo, la niña de 9 años que iba a cumplir 10 en noviembre cerró su cuaderno, puso el lápiz sobre la tapa y miró la jacaranda que había afuera, la misma jacaranda que siempre había en todos los lugares donde ella había estado, porque en esta ciudad las jacarandas eran algo constante y ella aprendía a encontrar lo constante en las cosas que cambiaban. Pensó en su mamá que limpiaba oficinas de noche y que guardaba secretos en bolsitas de lavanda porque no tenía otra manera de luchar. Pensó en Mateo Orozco, a quien nunca conoció, pero cuyo nombre había dicho en voz alta en un tribunal, y eso significaba que ahora existía de una manera diferente, no en la carne ni en el presente, sino en el registro de las cosas que se nombran, y por eso no se olvidan del todo. Pensó en el juez Fuentes con su martillo de madera y su silla alta y su sonrisa de catálogo, y en cómo una mañana una niña con ropa que no combinaba le leyó la mente sin ningún tipo de magia, solo con la memoria perfecta y el coraje exacto de quien no tiene nada que perder excepto la verdad, y pensó en lo que ella diría si alguien le preguntara algún día cómo lo había hecho. Diría lo que siempre decía: yo no adivino, yo recuerdo, y eso, a veces, es la cosa más poderosa del mundo. No porque la memoria sea mágica, sino porque los que tienen poder siempre apuestan a que los demás van a olvidar. Y cuando alguien no olvida, cuando hay una niña de 9 años con ropa que no combina, y una foto doblada en el bolsillo, y una caja de zapatos llena de verdades organizadas con ligas de colores, ese poder encuentra su límite más inesperado. Afuera, en el mercado de la colonia, alguien ya vendía cempasúchil y copal para el altar del Día de Muertos, esa celebración hermosa y extraña donde los mexicanos le dicen a sus muertos que no se han ido del todo, que el olvido no es obligatorio, que hay flores y comida y luz esperándolos cada noviembre, porque el amor no sabe de años, ni de accidentes, ni de veredictos firmados con dinero de por medio. Sofía pensó que este año, por primera vez, iba a poner altar, con la foto de su mamá, la buena, la que tenía antes de que todo cambiara, donde Valeria Reyes sonreía de lado con los ojos casi cerrados de risa, con la blusa roja que le quedaba tan bien. Le pondría su perfume, el de las gardenias sintéticas que compraba en el tianguis. Le pondría un plato de tamales verdes que Carmen haría con todo el cuidado del mundo. Le pondría una vela amarilla que ardiera toda la noche, y le diría en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar: ya lo saben, mamá, ya lo saben todos. La jacaranda siguió moviéndose con el viento de octubre. El salón siguió con su ruido de niños y tiza y vida cotidiana. Y Sofía Reyes, 9 años, memoria perfecta, ropa que no combina, abrió otra vez su cuaderno de fracciones y continuó con su tarea. Porque la vida continúa incluso después de las verdades más grandes, especialmente después de las verdades más grandes, y las fracciones no se resuelven solas, aunque uno haya sacudido los cimientos de un tribunal. Vamos a crear algo juntos, comenta 1. Lo que más te gustó de la historia, y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.